Shalom, Masejet Shabbat, la página Lametchet Amud Aleph. Empezamos 6 palabras antes en la página anterior. Trae la Gemara una pregunta. Bau minei mi Rabbi Chia bar Abba. Le preguntaron a Rabbi Chia bar Abba. Shachach kdeira al gabei kira ubishla beshabbat. Mau. Dejaron de forma prohibida una comida cocinándose sobre la kira desde antes de Shabbat y se cocinó en Shabbat. Pregunta a la Gemara, le preguntaron a Rabbi Chia bar Abba si se puede comer o no se puede comer. Ahora, antes de decir qué les contesta, vamos a ver más adelante en la página que la Gemara, que hay una gzerá especial que prohíbe comer la comida en ese caso, aunque la dejaron beshogeg, también es prohibido. Entonces no estamos hablando no solamente si lo dejaron a propósito, haciendo un pecado a propósito, bemezid, sino también beshogeg. Va a decir la Gemara claramente, hay una gzerá que hicieron jajamim, que es prohibido comerlo, pero es una gzerá tarde, se hizo solo en la época de los Amoraim. Entonces, los que le preguntaron a Rabbi Chia bar Abba, puede ser que no escucharon la gzerá, y también Rabbi Chia bar Abba puede ser que no escuchó la gzerá, también puede ser que él sí escuchó la gzerá y les contesta según la gzerá. Eso vamos a ver más adelante en la Gemara. Entonces, de todos modos, le preguntaron, ¿se puede comer o no se puede comer? Dice la Gemara, Ishtik velo amar lau velo midi. Primero, se quedó callado y no les contestó nada. Le mahar, al día siguiente, nafak darash lau. Después, al día siguiente vino y les dijo una drasha y les contestó la pregunta. Y les trajo una braita, amevashel beshabbat, el que cocina en Shabbat, no que dejó la olla del viernes y se cocinó en Shabbat, sino en Shabbat la puso a cocinarse. Beshogeg yochal, si fue beshogeg, de todos modos puede comer lo que se cocinó. Bemezid lo yochal, si fue en mezid, no. Y les dijo, veloshna, con respecto a la pregunta de ustedes, si lo dejó desde el viernes, no hay diferencia entre shogeg y mezid. Pero no les dijo, no hay diferencia y qué. No hay diferencia, entonces se puede comer aún si lo dejó bemezid, o no hay diferencia, es prohibido comerlo aunque lo dejó desde el viernes. Dice entonces, pregunta la Gemara, Mai veloshna, que dijo, no hay diferencia entre mezid y shogeg, pero ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Dice la Gemara, Rabbi Yosef de Amre Tarvayu leeiteira. Rabbi Yosef dijeron que Rabbi Chia bar Abba quiso decir a leeter, para permitir, quiere decir que aún si dejó la olla desde el viernes a sabiendas que está cometiendo un pecado, de todos modos se puede comer en Shabbat. Y explican por qué. Mevashel, el que cocina en Shabbat, de ka'avid ma'aseh, él hizo una acción en Shabbat, bemezid lo yochal, entonces por eso bemezid lo yochal, aval hay de lo ka'avid ma'aseh, bemezid nami yochal, pero el que lo dejó desde el viernes, aún si lo hizo bemezid, puede comer. Y esa es la opinión de Rabbi Yosef. Rab Nachman bar Yitzchak amar leisura. Rab Nachman Yitzchak dice que no, que Rabbi Chia bar Abba se refirió al revés. La azor, aún beshogeg también es prohibido comer. Y explica por qué. Mevashel de lo atili agumei beshogeg yochal. Aval ay de atili agumei beshogeg nami lo yochal. Dice Rab Nachman bar Yitzchak, en Shabbat no hay el temor que una persona vaya a cometer una labor de oraita en Shabbat y poner a cocinar la comida y después va a decir que lo hizo beshogeg para poder comer. No tenemos ese temor, por lo tanto, si lo hizo bemezid, pues no puede comer. Si lo hizo beshogeg, no tenemos el temor que después venga a hacerlo a propósito y decir que era shogeg. Entonces, si de verdad lo hizo beshogeg, puede comer. Pero el que deja la comida cocinándose desde el viernes, que no es una prohibición de oraita, solamente de Rabbanán, entonces en ese caso tenemos el temor que si permitimos la comida en los casos que dejen la comida beshogeg, la gente va a terminar dejándola a propósito, a sabiendas que es prohibido, y van a decir que, no, se me olvidó, no sabía, y les van a decir que se puede comer. Entonces prohibieron la comida, aún si lo dejó bemezid y aún si lo dejó beshogeg, para que no vengan a hacerlo a propósito y decir que lo hicieron beshogeg. Sigue la Gemara y hace una pregunta a las dos opiniones. Meitive, dice la Braita, Shachach kdera al gabei kira ubishla beshabbat. Dice la Braita el caso de nosotros que dejó la olla desde antes de Shabbat y se cocinó en Shabbat. Entonces, beshogeg, dice la Braita, yochal, bemezid lo yochal. La Braita dice que si fue beshogeg puede comer y si es bemezid no puede comer. Sigue la Braita, dice, ¿en qué caso estamos hablando? Si es agua que no se calentó toda su necesidad,
kol tzorko, o una comida que no estaba completamente cocinada antes de Shabbat. Aval, Jamin שהוחמו כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו, pero si ya estaba preparado toda su necesidad, בין בשוגג, בין במזיד, יאכל דברי רבי מאיר. También si fue בשוגג o במזיד, puede comer porque ya está preparado toda su necesidad antes de Shabbat. Esa es la opinión de Rabbi Meir. רבי יהודה אומר, חמין שהוחמו כל צורכן מותרים מפני שמצטמק ורע לו, ותבשיל שבישל כל צורכו אסור מפני שמצטמק ויפה לו. Dice Rabbi Yehuda también cuando fue preparado toda su necesidad, si es mitztamek veralo, entonces puede comer, pero si es mitztamek veyafelo y la kirá no estaba grufe ketum, entonces es prohibido comer aunque lo dejó desde el viernes. Sigue Rabbi Yehuda, dice, vejola mitztamek veyafelo, cada cosa que es mitztamek veyafelo, que gon kuv como repollo, ufulim, especie de frijoles, ubasar taruf o carne cortada en pedacitos pequeños, azul, todos estos casos es mitztamek veyafelo y es prohibido. Explica Rashi por qué carne cortada en pedacitos pequeños es mitztamek veyafelo. Dice Rashi, por general, carne siempre es mitztamek veyafelo, pero a veces él lo necesita para los huéspedes, entonces les quiere dar pedazos grandes. Entonces, si ya antemano lo partió la carne en pedazos pequeños, quiere decir que él no se lo va a dar a los huéspedes. Entonces podemos estar seguros que es mitztamek veyafelo. Y dice Rabbi Yehuda, en todos estos casos es prohibido. Sigue Rabbi Yehuda y dice, vejola mitztamek veralo mutar. Pero si es mitztamek veralo, si es otra comida que es mitztamek veralo, sí se puede comer. De todos modos, dice la Gemara, ktani mía, ¿qué vimos al principio de la braita? Tavshil shelo bishel kol tzorko. Vimos al principio de la braita que si no estaba cocinado de toda su necesidad, entonces la braita hizo una diferencia. Si fue beshogeg puede comer, si fue bemezid es prohibido comerlo, y eso no es ni como Rabba y Rabbi Yosef que dijeron que en los dos casos se puede comer, y no es como Rabbi Nachman bar Yitzchak que dijo que en los dos casos es prohibido comer. Dice la Gemara, Bishlema la Rabbi Nachman bar Yitzchak lo kashya. Si explicamos según Rabbi Nachman bar Yitzchak que en los dos casos dice que es prohibido, la braita no es una pregunta sobre él. ¿Por qué? Kan kodem gzera, kan leachar gzera. Mencionamos que hay una gzera que fue hecha tardemente, que dice claramente que si fue preparada la comida aún desde antes de Shabbat fue dejada sobre la kirá, aún si fue beshogeg es prohibido comer. Entonces, lo que dijo Rabbi Nachman bar Yitzchak en la opinión de Rabbi Chia bar Abba fue después de la gzera. Después de la gzera es prohibido comer en los dos casos. La braita que dijo que hay una diferencia entre shogeg y mezid habló antes de la gzera. Ela Rabbi y Rabbi Yosef damrei leiteira. Pero según Rabbi y Rabbi Yosef que dijeron que la opinión de Rabbi Chia bar Abba es que en los dos casos es permitido, entonces es difícil. Y kodem gzera kashya mezid. Si estamos hablando antes de la gzera, si Rabbi Chia bar Abba no escuchó de la gzera y habló antes de la gzera, ¿por qué permitió comer cuando lo dejaron bemezid? Si la braita dice claramente que es prohibido. Y leachar gzera kashya nami shogeg. Y si estamos hablando, si Rabbi Chia bar Abba se refirió después de la gzera, entonces eso es más difícil, porque no solamente en mezid tiene que ser prohibido, sino también en shogeg tiene que ser prohibido. Y concluye la Gemara, Kashya, la opinión de Rabbi y Rabbi Yosef de verdad es difícil. Ahora pregunta la Gemara, ¿cuál es esa gzera que mencionamos? Cuenta la Gemara, de Amar Rav Yehuda bar Shmuel, Amar Rabbi Abba, Amar Rav Kahana, Amar Rav. Rav viene y dice, Betchila, al principio, Ayu omrim amebashel beshabat, beshogeg yochal, bemezid lo yochal. Al principio decían que el que cocina en Shabbat, si fue beshogeg puede comer, si fue bemezid no puede comer. Ve'u adin leshocheach. Y lo mismo es con respecto al que dejó la olla cocinándose desde antes de Shabbat. Mi sherabu mash'in bemezid ve'omrim shechechim anu. Después de que vieron Jajamim que hay mucha gente que deja a propósito bemezid la comida desde antes de Shabbat y después dicen que lo hicieron beshogeg, chazru vekansu ala shocheach. Entonces es una gzera especial que también si fue beshogeg desde antes de Shabbat es prohibido comer. Y esa es la gzera que entonces sabemos que así es la halajá. De todos modos, viene la Gemara y hace una pregunta. Kashya de Rabbi Meir a de Rabbi Meir, Kashya de Rabbi Yehuda a de Rabbi Yehuda. Mencionamos ahora una Mishnah donde vimos una braita donde vimos las opiniones de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, y aparentemente estas opiniones se contradicen
a la braita que vimos con las opiniones de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda en la página Lamed Zayin Amud Aleph. Entonces, la primera kashya es entre Rabbi Meir y Rabbi Meir mismo en Lamed Zayin Amud Aleph, que Rabbi Meir en la página Lamed Zayin Amud Aleph dijo en esa braita que lo que se puede dejar sobre la kirá antes de Shabbat es solamente jamín, solamente agua caliente, pero comida es prohibido dejar en la kirá antes de Shabbat, mientras que aquí él dijo que el que dejó una comida cocinándose, si ya está cocinando toda su necesidad, se puede comer, y no es como él dijo, aparentemente no es como él dijo antes, que esa comida no se puede dejar del todo. Dice, entonces primero contestemos esto. Dice la Gemara, de Rabbi Meir ad Omer lo kashya alechatchila adiabad. Dice la Gemara, desde un principio es prohibido, según Rabbi Meir, dejar una olla con comida desde el viernes sobre la kirá. Y como dio la opinión en la braita anterior, en la braita de nosotros, en esta página estamos hablando que bedievet, si ya la dejó, entonces no lo prohíbe Rabbi Meir comer, pero de antemano no debe hacerlo. Ahora dijimos también kashya de Rabbi Yehuda a Rabbi Yehuda. También hay una pregunta entre Rabbi Yehuda a Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda en la braita anterior permitió dejar sobre la kira también una comida que es mitztamek ve yafelo. Él no dijo diferencia, él dijo que si es una comida que se cocinó toda su necesidad, se puede dejar sobre la kirá, aun si es mitztamek ve yafelo, mientras que aquí, en la braita de nosotros, él dijo que si es mitztamek ve yafelo, es prohibido comerlo. Dice la Gemara, de Rabbi Yehuda a de Rabbi Yehuda nami lo kashya, kan begrufa vektuma, kan besheina grufa vektuma. Dice la Gemara, la braita anterior, que él no dijo diferencia entre mitztamek ve yafelo y no, estamos hablando que era garuf vekatum. Por lo tanto, aun si es mitztamek ve yafelo, lo puede dejar. Pero en la braita de nosotros, estamos hablando cuando no está garuf vekatum, dice Rabbi Yehuda, si es prohibido dejar una olla que es mitztamek ve yafelo, y si lo dejó, es prohibido comerlo. Sigue la Gemara y trae otra pregunta que se hizo. Y baelau avar veshiha may. Ahora una pregunta que se hizo diferente. Una persona que dejó la olla desde el viernes, no beshogeg, como dijimos antes, sino bemezid, a propósito lo dejó. Aparentemente hay muchos, difícil que es esta pregunta de la Gemara, si acabamos de hablar que según Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, vimos claramente que si lo dejó a propósito, es prohibido comer. Entonces, ¿qué es la pregunta? Hay quien explica que la Gemara está hablando una persona que dejó la olla a propósito, avar vesha bemezid, a propósito, pero si en Shabbat mismo la quitó antes de que alcanzó a hacer mitztamek ve yafelo, que no tuvo influencia esa prohibición que hizo. Hizo una prohibición, pero no tuvo un beneficio de esa prohibición. Pero de todos modos, ese es así el ritmo mefaresh, explica. De todos modos, Rashi no dice eso claramente, puede ser que él signifique eso, pero entonces la Gemara viene y pregunta, ¿qué pasa si una persona dejó a propósito la olla desde el viernes de forma prohibida? Mai, pregunta la Gemara, Mai, mi kansu rabanan o lo, ¿le prohibieron comer o no? Dice la Gemara, Tashma, bien escucha, de Amar Shmuel bar Natan, Amar Rabbi Hanina, כשהלך רבי יוסי לציפורי, מצא חמין שנשתהו על גבי קירה, ולא אסר להן. ביצים מצומקות שנשתהו על גבי קירה, ואסר להן. Cuenta la Gemara, cuando Rabbi Yossi llegó a Tzipori, vio que dejaron una olla con agua desde el viernes y no les prohibió usar el agua y tomar el agua. Vio una olla con huevos metzumakot que se estaban encogiendo, que para los huevos se están encogiendo por estar cocinando más, y les prohibió comer esa comida. Quiere decir, entonces vemos que es mitztamek ve yafelo, que es positivo esa cocinada. De todos modos, dice la Gemara, Mai lav leoto Shabbat, que lo que está escrito en la braita, que él les prohibió comer los huevos. No, ¿acaso no estamos hablando del mismo Shabbat que él vio que hicieron esa acción? Y entonces podemos aprender que si alguien dejó la olla del viernes y es mitztamek ve yafelo, es prohibido comer. Dice la Gemara, lo le Shabbat abba. Dice la Gemara, no, en ese mismo Shabbat él no les dijo que es prohibido comer porque ya lo hicieron. Entonces ya lo hicieron, se puede comer. Con respecto a lo que está escrito que él les prohibió, se refiere al próximo
Shabbat les dijo, pero no lo vuelvan a hacer. Entonces puede ser así y puede ser así. De todos modos, pregunta la Michlal de Beitzim Mitzumakot Mitztamkot Veyafelen Nineu. Dice la aparentemente podemos aprender de la Braita que los huevos, mientras más se encogen, más se cocinan, es positivo para ellos. Dice la Gemara, sí, eso es concluir así. Y tenemos una prueba de Amar Rav Chama bar Chanina, Pam achat nitarachti ani verebi lemekom echad, ve'eviu lefanenu beitzim metzumakot ke oz radin, ve'achalnu me'en arbe. Cuenta la Gemara que Rav Chama bar Chanina estuvo una vez con Rebi en un lugar y les trajeron huevos que se encogieron mucho, que osradin. Osradines son como manzanas pequeñas que crecen en los bosques y se vuelven muy encogidos, muy apachurrados. Y dice Rav Chama bar Chanina, ve'achalnu me'en arbe, comimos de ellos muchos, aunque no era en Shabbat, pero dice que comieron de ellos muchos. Entonces vemos que los huevos que se apachurran, que se cocinan mucho y se encogen, es positivo. Entonces aprendemos de eso, que de verdad es así como aparentemente vimos en Rabbi Yossi, que los huevos es mitztamek ve yafelo. Y aquí paramos la Metjet Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.